Y es un verdadero honor para mí estar hoy aquí en Redes Humanas. Creo que usted ha sido bastante detallado en su intervención, doctor Miguel, hablando sobre la trayectoria de los servicios temporales en Colombia. Déjeme empezar por lo siguiente. La causa de generar empleo es una causa de país. Y no hay mejor programa social que un empleo formal. La política social más importante a la que puede aspirar un país es tener empleo formal. Nosotros en Colombia hemos tenido que luchar durante muchísimas décadas en ese propósito. Y a pesar de los logros que hemos alcanzado como país, seguimos teniendo índices de informalidad que son altos, pero hay que reconocer las conquistas y las victorias. ¿Qué quiere decir un empleo formal? Un empleo formal es estable. Un empleo formal tiene todas las prestaciones. Un empleo formal permite que el trabajador cotice su seguridad social y permite que el trabajador cree un sistema de ahorro para su vejez. Un empleo formal significa certidumbre y significa la capacidad para una familia de planificar su vida, porque el trabajador aspira a conseguir su casa, financia sus estudios, consigue un automóvil, proyecta su capital. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que reconocer lo que Colombia en las últimas 3 décadas ha alcanzado. Una legislación que permite de manera progresiva ir consolidando esos objetivos. Pero hoy más que nunca tenemos que ser conscientes que estamos viviendo el reto más grande del empleo en la historia reciente de la humanidad. Hay 3 grandes factores que hay que tener en consideración. El primero, y no podemos dejar de observarlo, la pandemia. Porque la pandemia llegó en un momento donde nadie lo estaba esperando y de manera disruptiva llevó a que muchísimas personas perdieran sus puestos de trabajo. Porque los sectores que gravitan en torno a la interacción humana se vieron seriamente amenazados. Vimos perder empleos en los sectores de entretenimiento, en el turismo, en el comercio. Y vimos también perder empleos en las fuentes informales de laboriosidad en el mundo. Y entonces nunca antes habíamos tenido que enfrentar un reto colosal como el que tenemos hoy, que es recuperar los niveles de empleo y reducir los niveles de desempleo a niveles prepandemia y seguir adelante con un plan de choque que sea lo suficientemente fuerte. Pero con 2 elementos adicionales que hacen esto más complejo. Se ha afectado el empleo de los jóvenes, o bien porque lo perdieron, o bien porque no lo pudieron conseguir. Y ni qué decir el papel de la mujer, otra de las grandes afectadas por la pandemia. Muy sencillo, al tener que estar muchos niños en el hogar y muchos jóvenes en el hogar, las madres, que son su principal acudiente, protectora, han tenido que dejar espacios laborales para atender esa demanda dentro del hogar que ha generado la virtualidad. Y eso en el mundo significa que se han perdido millones de empleos de mujeres en el último año y medio. Y la tarea que tenemos todos es salir a protegerlos y poder generar un entorno de revinculación laboral. Y entonces ahí tenemos un reto enorme. Y el otro reto es el reto de la tecnología. Hoy la inteligencia artificial está poniendo a prueba muchísimos empleos. El Foro Económico Mundial, en uno de sus reportes recientes, indica que hay más de 19 profesiones que van a dejar de existir en los próximos 5 años tal cual las conocemos hoy. O porque se van a automatizar,
o porque se van a robotizar, o porque van a ser sustituidos por nuevas habilidades. Y entonces, frente a semejante reto, ¿dónde entra a jugar el papel de los servicios temporales? Hoy estamos visitando y reconociendo, doctora Luz Esperanza, a un sector y a una empresa que ha dejado huella en el país. Pero hoy en el mundo, la nueva revolución laboral está también marcada por el dinamismo que tengan los servicios personales y en la velocidad como esos servicios van a calar en las industrias que hoy están demandando manos de obra calificadas. Entonces hay una labor de intermediación, sí, pero una intermediación con la velocidad de conseguir personas con las destrezas y pertinencias de cada una de las demandas y de los sectores demandantes de esa fuerza laboral. Entonces, ¿qué es lo que estamos firmando hoy? Esto no es un tema protocolario. Esto no es un tema de reconocimiento. Hoy lo que estamos es dándole el respeto, el lugar y el reconocimiento a los servicios temporales y haciéndolo para invitarlo a que sea parte de la revolución a la que estamos llamados de generar empleo rápido en el país, pero que parta de la base del trabajo decente. Y por eso, Ítalo, hace casi 3 años, estábamos nosotros aquí a pocas cuadras en el Parque de Lourdes, firmando el Pacto por el Trabajo Decente, Gobierno Nacional, centrales obreras y sector privado. Y después estuve en los 100 años de la OIT y estábamos nosotros contándole al mundo ese paso trascendental que daba Colombia. Hoy me parece muy importante hacer esta reivindicación, porque esas dos cosas ocurrieron cuando se estaba construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Y nosotros dijimos ante la OIT, hay que corregir las grandes inequidades en el mercado laboral. Lanzamos dentro del Plan de Trabajo Decente remuneración igual para las mujeres a través de la plataforma Equipares, cuando veíamos que en muchísimos empleos se estaba pagando promedio 25% menos a la mujer versus los hombres. Segunda medida, veíamos que en las zonas rurales de Colombia, muchos trabajadores que están yendo a atender el jornal diario o que están trabajando en sectores de alta movilidad, no estaban aportando para su protección para la vejez. Y por ende se creó el piso mínimo social, justamente para que esos trabajadores construyeran el camino a su protección. Y tercero, empezamos a definir de manera clara y sin pena que teníamos también que detonar en el país mayor dinamismo en los servicios temporales como una fuente de inicio también al mercado laboral, o como lo decía muy bien Miguel, quien está en los servicios temporales no es un trabajador bajo incertidumbre, todo lo contrario, es un trabajador que está atendiendo rotación de demanda laboral, pero que tiene una certidumbre proyectada en el tiempo. Y por eso el pacto que se firma hoy acá es para desmitificar lo que muchos han tratado de satanizar cuando se habla del servicio temporal. Hoy queda más que claro que el servicio temporal está asociado con todas las garantías que debe tener un empleo formal en nuestro país. Y por eso acompañamos también esta forma de vinculación y entendemos el papel que juega en la sociedad colombiana. De ahí a nuestra presencia hoy acá y a esta firma que involucra a un gremio que cada vez está tomando mayor protagonismo regionalmente y en industrias que son supremamente estratégicas en el país.
Usted de pronto no lo mencionó, doctor Miguel. Sector hidrocarburos, sector construcción, sector manufacturero, sector de servicios especializados tecnológicos, en fin. Esa es una demostración muy importante de la trascendencia de este pacto. Y nuestro rol como gobierno es pensar en todo el universo laboral, pero también habilitar con instrumentos normativos una revolución en la contratación de empleo joven en el país. No primer empleo, empleo joven. Y ahí voy a mencionar 4 estrategias. La primera, que surgió de la conversación nacional, que nosotros podamos contratar personas en el gobierno, jóvenes, sin tener que acreditar experiencia. Eso era impensable, pero nos encontrábamos con muchos jóvenes que decían, no tengo experiencia porque nadie me contrata, y nadie me contrata porque no tengo experiencia. Entonces habilitamos ese camino y hoy podemos decir ya hay más de 12,000 trabajadores que han entrado a través de ese incentivo. Segundo, nosotros tomamos otra decisión normativa. El tiempo de práctica cuenta como experiencia laboral. Eso es muy importante para miles de jóvenes en Colombia, porque trabajan haciendo esa práctica y a partir de ahí también pueden acreditar experiencia en sectores que la demandan. Pero la más importante de las revoluciones laborales está marcada por lo que ha ocurrido en medio de esta pandemia, en hechos sin precedentes. Y por eso, cuando uno ve que hay muchos que siempre quieren ver el país al revés, no se dan cuenta que es que este país también tiene un derecho de las cosas, y es que la pandemia no nos arrugó como nación, no nos achicopaló como nación, sino sacó lo mejor de nuestra creatividad para hacer transformaciones laborales. Nunca en la historia de Colombia, nunca en un momento de crisis severa, el país había dicho voy a proteger el empleo formal a través del gobierno y subsidiando el empleo formal 40 o 50% del valor del salario mínimo legal mensual. Y en medio de esta pandemia logró salir el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal. Y este sector, el sector de servicios temporales, ha sido también usuario de esa herramienta que nos ha permitido darle subsidio de 40 o 50% del salario mínimo legal a cerca de 4 millones de trabajadores en nuestro país. No hay ningún precedente que se iguale a ese. Y le agregamos otro. Empresas que se veían presionadas económicamente recibieron de nosotros acceso al crédito de largo plazo a través de un sistema de garantías donde garantizábamos 80 o 90% de ese crédito, donde uno de los elementos primordiales era la protección de la nómina. No hay tampoco un precedente de esa naturaleza. El PAEF, esperamos ahora, con el apoyo del Congreso de la República, doctora Jennifer y doctor Mauricio, que lo podamos extender hasta el mes de diciembre de este año, de tal manera que podamos proteger a micro y pequeñas empresas que han sido las más afectadas y que lo podamos hacer en los sectores que también han tomado más tiempo en su reactivación. Y agrego otra cosa. Lanzamos un programa de generación de empleo joven donde vamos a subsidiar, ya empezó el 1 de julio, donde subsidiamos el 25% de un salario mínimo legal mensual para contratar jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Empleo nuevo, no sustituir, empleo nuevo. Pero nunca había tenido Colombia un esquema donde nosotros decimos, con esta herramienta ponemos el CASE, que entre el sector privado
y podamos generar 600.000 empleos de jóvenes, y que si lo asumimos como una meta nacional, estaremos en cuestión de menos de un año regresando a niveles de desempleo juvenil prepandemia. Pero con la ley de inversión social, al extender este programa como política de Estado, podremos decir que si seguimos con esa pauta, más allá de la vigencia inicial de un año, lo que tenemos acá es el mecanismo para lograr en Colombia la menor tasa de desempleo juvenil que hayamos tenido como nación. Y eso es muy importante decirlo hoy acá, porque el sector de servicios temporales puede valerse muchísimo de esa herramienta, y pueden también los demandantes del servicio temporal sentirse que también están contribuyendo al futuro de nuestro país, y hacerlo con un concepto de equidad. Así que, apreciado ministro, doctora Luz Esperanza, doctor Mauricio, yo creo que hoy estamos nosotros presenciando un pacto que muestra que en Colombia la equidad parte también de reconocer lo que es un empleo decente, y que en ese empleo decente las medidas que hemos tomado como gobierno suman para hacer estas grandes transformaciones sociales. Cuando a mí muchas personas me preguntan, ¿usted por qué habla tanto de equidad, presidente? ¿Y eso qué es? Equidad es un empleo decente. Y voy a decirles otra cosa, motivo de orgullo de país, nos falta, pero ya hemos mostrado la capacidad resiliente de Colombia, y frente al año pasado ya hemos recuperado cerca de 4 millones de puestos de trabajo. Si nosotros tenemos toda Colombia trabajando en este propósito, y no hay nadie que quiera obstaculizar ni bloquear esa reactivación, estoy seguro que nosotros estaremos en niveles de desempleo prepandemia más pronto que tarde. Ese debe ser nuestro objetivo, y yo creo que lo que estamos haciendo hoy acá contribuye en ese propósito. Muchísimas gracias.